Las resoluciones judiciales se insertan dentro de la función de satisfacción que analizamos. Resoluciones pueden ser utilizadas como sinónimo de providencias. Urtubey utilizaba el término providencias. Vamos a tener que tener cuidado el lenguaje que utilicemos, porque las palabras tienen distinto significado en este tema. O sea, resoluciones sí la podemos usar como sinónimo de providencias alternativamente. Proveer significa acceder, conceder. Es un acto de procesar y más propiamente un acto de tribunal. Es un tema que tiene una enorme trascendencia práctica por el tema de la eficacia de las resoluciones y por el tema de las impugnaciones. El conocer o manejar adecuadamente toda la categoría nos va a permitir efectuar adecuadamente todas las impugnaciones que puedan corresponder. El artículo 195 del Código nos habla de sentencias y providencias de trámite como dos categorías. No menciona los mandatos verbales, es una categoría más bien, digamos, de tipo administrativo. Después vamos a analizar su contenido. Decía que las sentencias es una de las categorías de resoluciones que a su vez pueden ser definitivas o interlocutorias, y las sentencias interlocutorias a su vez se subdividen en dos especies: simples y las interlocutorias con fuerza definitiva. ¿Cómo podemos hacer para saber o para distinguir una de otras? Vamos a empezar por las providencias de trámite. Lo importante, sí, que hay que tener en cuenta es que resulta irrelevante cómo las haya llamado el tribunal, es decir, cómo las haya clasificado, sino lo que hay que tener en cuenta es la naturaleza de la resolución. Y esto tiene trascendencia a la hora de las impugnaciones. Si el tribunal erró en un nombre que le asignó, vamos a ver cuál es la consecuencia. Por eso es muy importante que tengamos claro cómo distinguir unas de otras. Y en esto la jurisprudencia es absolutamente unánime. Las providencias de trámite también se denominan mera interlocutorias o decretos de sustanciación. Tienen por objeto facilitar el impulso procesal. Se limitan a disponer un trámite establecido por la ley para dar curso al proceso. O sea, primer elemento de distinción, facilitan el impulso procesal. Segundo elemento de decisión, de referencia, es no tienen contenido decisorio. Y como ustedes ven, esto está puesto entre comillas. ¿Por qué? Porque, como dice Barrios acertadamente, todas las providencias deciden, en el sentido de que todas resuelven algo. Bueno, entonces, ¿cómo nos damos cuenta cuando una determinada providencia o resolución es providencia de trámite, o cuando una determinada resolución es algo más que una providencia de trámite, o sea, es una sentencia eventualmente interlocutoria? Por ejemplo, cuando el actor presenta la demanda, de esa demanda se va a dar traslado al demandado, y cuando el demandado contesta la demanda, si no plantea excepciones o no reconviene, van a ver, cuando estudiemos el juicio ordinario, el paso que sigue es la convocatoria del juez a la audiencia preliminar. Entonces, si la resolución lo que dice es, luego de presentar la demanda traslado, cumple con el primer requisito, que es facilitar el impulso procesal. En consecuencia, ingresa en la categoría de providencia de trámite. Además, si bien no tiene contenido decisorio en el sentido que nos estamos refiriendo, o sea, refiriéndonos al objeto principal del proceso o a un objeto conexo. Pensemos un juicio por responsabilidad extracontractual. Cuando el juez dice de la demanda traslado, no está refiriendo si hay o no hay responsabilidad. Está decidiendo dar impulso al proceso
y lo está haciendo en el marco de lo que está previsto regularmente para esta circunstancia. Para esta circunstancia se prevé eso, después de la demanda, traslado. En consecuencia, cumple, decía, con el primer punto, facilitar impulso. También de alguna forma decide, pero no sobre el objeto principal ni respecto a un objeto conexo al proceso. Entonces, dice Barlos, si el pedido es regular y se acepta, es una providencia de trámite. Yo presento la demanda y pido de mi demanda traslado. Allí la resolución que va a dictar el juez, como ingresa en este rango, pedido regular, es aceptado por el juez, providencia de trámite. Si vamos a suponer que yo pido de la demanda que se dé traslado a la demanda para seguir adelante con el proceso, y el juez dispone otra cosa que no tiene nada que ver. Dispone, por ejemplo, rechaza la demanda por improponible. Obviamente que esa naturaleza tiene un contenido decisorio bastante más importante, porque si bien no está resolviendo sobre la responsabilidad contractual o no, está incidiendo en la marcha del proceso de manera decisiva. Es un periodo regular, lo rechaza, en consecuencia no es providencia de trámite. Después vamos a ver qué naturaleza tiene, pero lo importante es que sepamos que no sería una providencia de trámite. Supongamos que hago un pedido irregular, yo presento la demanda en un juicio ordinario y en lugar de pedir que se le dé traslado al demandado, pido que se convoque al perito para que, se lo designe perito y se disponga qué prueba va a ser el perito. Indudablemente, en un trámite regular, este pedido del perito es un pedido irregular, porque luego de la demanda corresponde el emplazamiento y el traslado al demandado. Ingresaría entonces en la categoría de pedido irregular. Y no importa lo que el tribunal disponga, en ese caso no va a ser una providencia de trámite. Vamos a ver que al no ser providencia de trámite, naturalmente ingresa en la categoría que le sigue, en orden de importancia y de trascendencia en el proceso, que es la categoría de sentencia interlocutoria. Pereira dice que también podríamos estar frente a una interlocutoria cuando el tribunal plantea y crea un incidente, o sea, no sería una providencia de trámite. Estas providencias de trámite, de acuerdo al artículo 196 del Código, pueden ser dictadas fuera de audiencia o dictadas en la audiencia, ¿verdad? En el ejemplo típico, si yo presento la demanda, le va a subir esa demanda al despacho en un expediente al tribunal, y el tribunal va a dictar esa resolución fuera de audiencia. Para las providencias dictadas fuera de audiencia, hay una disposición que exige que el juez las tiene que dictar dentro de las 48 horas de presentada la petición. Surge del artículo 94, inciso segundo. Estas providencias, que son dictadas fuera de audiencia, se registran en un libro que se llama Libro Decretero de Trámites y de Sentencias Interlocutorias, se registran y se numeran. Entonces, aparte de que estén dictadas y registradas en el propio expediente del proceso, se lleva un registro aparte en este libro que, como les digo, se llama Libro Decretero. Pero las providencias de mero trámite también pueden ser dictadas en la audiencia, y en estos casos se dictan de forma verbal y se registran, no con tanta formalidad, pero se registran en el acta de audiencia. Ustedes saben que cuando se celebran audiencias es necesario registrar esas audiencias en actas. Es un acta resumida, porque el registro es resumido, no literal. Bueno, estas providencias se registran, estas providencias de trámite dictadas en audiencia se registran en esa acta y no se registran, como las dictadas fuera de audiencia, en el libro decretero. Y a diferencia de las dictadas fuera de audiencia, no se numeran.
El artículo 214 habla de la posibilidad de rectificar o ampliar en cualquier momento de oficio o a petición de parte, digamos, salvo que haya operado preclusión, el contenido de estas providencias de trámite, o sea que pueden ser modificadas en cualquier momento con el límite de la preclusión. Ejemplos de providencia de trámite son la que confiere vista de una petición formulada por una parte a la contraparte, es decir, una de las partes presenta un escrito y el juez saca una resolución que dice del escrito presentado por la parte, por ejemplo, autora, vista a la contraparte. Tener presente una manifestación de una de las partes dice algo y el juez dice téngase presente. Convocar una audiencia, si eso es lo que corresponde obviamente al trámite regular. Tener las partes por ratificadas de sus actos de proposición. En el artículo 341, uno de los primeros contenidos de la audiencia preliminar es la ratificación de los actos de proposición. Una vez que, cuando comienza la audiencia, el juez le pregunta a las partes, se dan por ratificados, le pregunta al actor, ¿se da por ratificado de su demanda? El actor dice sí. Le pregunta al demandador, ¿se da por ratificado su contestación de demanda? Supongamos que no tiene que hacer rectificaciones en ocasiones, dice sí. Entonces el juez le dicta al funcionario para que consigne en el acta, téngase a las partes por ratificada de sus respectivos actos de proposición. Por el otro, conferir vista a un documento que se pretende agregar en una audiencia, si simplemente lo que dice es vista del documento que agrega la parte tal. Sustanciar con traslado una incidencia suscitada en audiencia, etc. Pero hay una categoría que son las llamadas providencias con citación, que están reguladas por el artículo 202 del Código. En estos casos corresponde tener presente que independientemente del análisis de la naturaleza jurídica de esas providencias, se caracterizan porque tienen un sistema impugnativo especial. Por eso es que si bien digamos, el Código no regula una categoría distinta como sentencia interlocutoria definitiva, interlocutoria simple, interlocutoria con fuerza definitiva, providencia en medio trámite y providencia con citación, digamos, esta no es una nueva ítem dentro de la clasificación general. Lo importante es que como tienen un tratamiento especial, las tratamos como si fueran resoluciones de distinto tipo. Lo que sí hay que tener presente de estas providencias con citación es que si se refiere a la agregación de un documento, por ejemplo dice, agregas el documento tal con citación de la contraria. Allí, si ustedes ven el 202, establece un régimen de impugnación especial que la parte tiene 3 días para oponerse y se sustancia como un incidente. Allí se está superponiendo el plazo previsto para la impugnación, por ser providencia con citación, 3 días, con el plazo que el texto prevé para impugnar un documento, que son 6 días. Entonces se entiende en principio que en realidad, si la providencia con citación está agregando un documento, hay 6 días para impugnar porque prevalecería ese plazo de 6 días por encima del plazo de 3 días que establece el artículo 202. Entonces, a efectos de ejercicios prácticos, cuando digamos tal cosa con citación, se les solicita que ustedes la categoricen más que como providencia de trámite, etcétera, o lo que corresponda, digan providencia con citación, para que recuerden y tengan presente que tiene un régimen impugnativo especial, más que nada a esos efectos.